Tardes. Okay. Voy a pedir a todos, por favor, hermanos, si apagan todos los micrófonos. A partir de estos momentos, vamos a hacer una breve oración para presentar esta primera clase. Hoy es un día histórico. Quiero que tengamos esta sensación y quiero que tengamos este sentir en nuestros corazones. Hoy es un día histórico porque es la primera vez en 2 años y medio que tiene ya de historia la iglesia virtual que vamos a dar comienzo a clases específicamente para obreros, personas que ya están de alguna manera involucrados en la escuela dominical, cultos de jóvenes, maestras de escuela dominical de la iglesia presencial, virtual, colaboradores, etcétera, etcétera. Y también con el objetivo de prepararse los que todavía no están de una forma activa, pero que en breve lo estarán. Sé que hay muchos hermanos, no solamente de nuestra iglesia virtual, sino de otras congregaciones que les hubiera gustado muchísimo. De hecho, nos han escrito para poder estar en esta primera lección, esta primera clase esta noche, pero hemos dicho que no, que estas clases no están abiertas para todo el mundo, sino, como acabo de decir, para personas que ya están de alguna manera u otra activos en la obra, ¿verdad? Sirviendo al Señor de alguna manera o preparándose para servir al Señor, ¿verdad? Vamos a tener en este mes de septiembre 4 clases. Las clases las va a estar dando el pastor Walter, es el pastor de la iglesia Revive en Cangas, Galicia, ¿sí? Hemos estado recientemente con él en uno de los cultos donde hemos tenido la oportunidad de compartir la palabra, y el próximo mes de octubre tendremos a otro hermano que también nos estará compartiendo otras clases muy interesantes sobre la doctrina de Dios, la doctrina sobre la vida del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo y también el hombre como ser integral formado por espíritu, alma y cuerpo. Todo va a ser muy interesante. Repito, micrófonos cerrados a partir de estos momentos, tomando anotaciones, apuntes. Ya son clases a nivel de escuela bíblica y siéntanse honrados y privilegiados de poder participar de ellas. Quiero dar las gracias al pastor Walter por su tiempo. Sé que para él es una hora más que por lo menos para mí. Sé que hay hermanos que están haciendo un esfuerzo tremendo por poder asistir a estas clases, hermanos que han cambiado su turno de trabajo para poder participar. Así es que, hermanos, a todos les agradezco el esfuerzo que han hecho. Oramos y a partir de estos momentos contamos con 1 hora para escuchar atentamente con los micrófonos cerrados toda la primera lección de este primer curso para preparación de obreros para la iglesia virtual. Oramos al Señor. Quítale el sonido que te está escuchando. Bendito Padre Celestial, te damos infinitas gracias por este privilegio, Señor, tremendo, de poder estar reunidos, hermanos de diferentes naciones, diferentes puntos de la tierra, en torno a tu presencia y en torno a tu preciosa y poderosa palabra. Señor, rogamos que estas clases sean de gran bendición para todos los que vamos a tener el privilegio de poder asistir a ellas. Te ruego, Señor, que le dé sabiduría, desenvoltura, gracia a nuestro hermano Walter, que nos va a estar bendiciendo con estas clases durante este mes de septiembre. Ayúdanos a todos a retener la enseñanza, a llevarla a la práctica hasta sus más últimas consecuencias. Forja tú, prepara nuestras vidas y nuestros corazones para el servicio en el reino, que es el honor más grande que tú le has podido dar a cualquier ser humano. Bendice estas clases, pedimos que sean de gran bendición para los que estamos conectados y los otros hermanos que después escucharán grabadas estas lecciones. Encomendamos este curso que comienza hoy a ti, dándote toda la gloria y la honra, y con acción de gracias dejamos todo en tus manos, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pastor Walter, dispones a partir de estos momentos de 1 hora para compartirnos la palabra y el estudio de hoy. Adelante, bienvenido y gracias. Muy bien, muy buenas noches. Bueno, como soy el anfitrión del programa que estamos utilizando hoy, yo voy a silenciarlos a todos, porque veo que hay muchos que tienen los micrófonos abiertos, entonces yo me tomo esa libertad de ese privilegio que nos da el Señor a través de los medios técnicos de cerrarle la boca a todo el mundo. Lo digo muchas veces cuando
Estamos también en nuestras reuniones de Zoom en la iglesia, cultos de oración, estudios bíblicos, que también, y discipulados que estamos haciendo a través de este medio, que es sin duda alguna de mucha bendición. Gracias a Dios por él. Muy bien, pues también, aparte de silenciaros, lo que voy a hacer acto seguido es compartir la pantalla, ¿vale? Entonces, de esta forma, vamos a ir mirando los apuntes que tenéis también, que supongo habéis recibido en PDF. Y como veis, el título que he decidido poner al estudio de estas preciosas cartas de Tesalonicenses, primera Tesalonicenses, es Aprendiendo de buenos ejemplos. Una de las actitudes que los creyentes nunca debemos perder es la de ser enseñables. Ser enseñables. En la vida cristiana siempre estamos aprendiendo. Y esta actitud del alumno que tiene hambre, que tiene sed de Dios y de su palabra, es una marca de espiritualidad, de humildad, de mansedumbre, de disposición a crecer y a mejorar para que el Señor complete en nosotros la obra que se propuso hacer el día en que nos entregamos a Él en el nombre de Jesucristo. Las dos epístolas de Pablo a los tesalonicenses son probablemente los escritos más antiguos de la iglesia. Y como mínimo se trata de los dos primeros escritos que tenemos en nuestras manos del apóstol Pablo. Esto lo vamos a mirar luego también con un poquito más de detalle. Pero solamente señalar a modo de introducción que ambos escritos, tanto la primera como la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, fueron redactados durante su segundo viaje misionero, muy al principio de la extensión del evangelio fuera del entorno de Judea y de Asia. Y estas cartas estaban dirigidas a iglesias establecidas en Europa. De hecho, la fotografía que tenemos aquí de estas murallas es una fotografía actual de las murallas de la antigua Tesalónica, que es una ciudad que hoy se puede visitar y que conserva mucho de aquella historia que para nosotros los creyentes es tan importante conocer. Así que estas cartas están dirigidas entonces a las primeras iglesias establecidas en Europa, luego de que Pablo recibiese aquella visión registrada en Hechos 16, pasa a Macedonia y ayúdanos. Allí llegó a Filipos y de Filipos tuvo que huir rápidamente o le invitaron a que se marchara comedidamente, pero él tuvo que salir y llega a Tesalonicenses. Allí la primera carta de los tesalonicenses nos abre de par en par las puertas que nos permiten adentrarnos en las circunstancias que rodearon a este establecimiento de las primeras iglesias. Siempre que estudio la carta a los tesalonicenses, me inunda una sensación de frescura, por un lado, pero por otro lado siento también que hay como algo que arde especialmente, un fuego que se ha iniciado allí en Hechos de los Apóstoles con el descenso del Espíritu Santo y que comienza a expandirse por el Imperio Romano y las ciudades más emblemáticas de aquel imperio, y Pablo va movido por el Espíritu Santo a compartirles el mensaje de salvación. Obviamente que esas primeras comunidades cristianas estuvieron sometidas a tremendas presiones, tremendas pruebas. Hubo intrigas, hubo persecuciones, porque detrás de Pablo llegaban los que se oponían a su ministerio, especialmente los judaizantes, aquellos que no querían
que el cristianismo realmente se estableciera desligado de las prácticas que el Antiguo Testamento había impuesto a la comunidad o al pueblo de Dios. Y de esta manera cercenaban el Evangelio y no entendían realmente que el Evangelio fluía precisamente de las enseñanzas que encontramos explícitas en los libros de la ley y que ellos habían distorsionado y malinterpretado. Pablo, como sabéis, predicaba a los judíos primeramente en cada ciudad que llegaba, porque eran las gentes que tenían el corazón más predispuesto, no tenían con la contaminación, diríamos, pagana de las naciones idólatras. Ellos ya conocían al Dios de Israel, por lo tanto había mucho terreno ganado en estas personas judías a las que Pablo les predicaba inicialmente. Muchos se convirtieron, muchos aceptaron el mensaje, pero también hubo muchos que se opusieron enérgicamente y que fueron una espina en el costado de la vida del apóstol Pablo, tratando de cercenar su ministerio. Ahora también en estas cartas vamos a percibir el corazón del equipo misionero. Pablo transmite a través de estas cartas un verdadero ejemplo para nosotros en la manera de servir al Señor, de hacer la obra, de enfrentar las tensiones que vienen de los enemigos, por un lado, y luego las preocupaciones de lo que podía ocurrir con estos creyentes nuevos en la fe. Porque para Pablo no solamente era preciso llegar al corazón de estas personas con el Evangelio. Cada persona que se convertía era una enorme carga, una responsabilidad tremenda en la enseñanza, en el discipulado, en enseñarles la vida cristiana y en estar a su lado para orientarles, guiarles, protegerles. Y Pablo de esta manera va a decir en alguna otra de las cartas: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién no se le hace tropezar y yo no me indigno? Y aquellos que somos pastores, aunque estamos muy lejos de ser como era el apóstol Pablo, de alguna medida sabemos lo que esto significa. Hay un precio muy grande a pagar cuando te involucras en el ministerio, cuando quieres servir a las personas, cuando quieres guiarles al éxito en la vida cristiana. Y hay una lucha espiritual con ellos y en nosotros, y en nuestro propio corazón, y en nuestras familias. Y esto lo vemos en la lucha que el apóstol Pablo y el equipo misionero libraban para llevar adelante la vida de estas iglesias. Una de las cosas que vamos a destacar, especialmente al mirar el capítulo 2, que se levantaba campañas continuamente contra el apóstol Pablo. No solo las que tenían que ver con persecuciones y violencia contra su persona, él fue apedreado, fue azotado, estuvo en la cárcel, padeció naufragios, sino también la maledicencia y las continuas calumnias acusándolo de intereses egoístas, monetarios, y además de que celosamente ocultaba intereses personales cuando fundaba iglesias procurando un beneficio personal. Esto nos permite que el capítulo 2 de esta primera carta nos haga un despliegue de la actitud de un pastor, de un líder, de una persona que ministra a la vida de otras personas. Y por eso es que el estudio de esta carta es muy interesante para cualquiera que quiera servir al Señor y que quiera seguir los pasos en el llamado al ministerio y involucrarse en la vida de las personas. A modo de introducción, tenéis allí que estamos ante una carta escrita por el apóstol Pablo a una iglesia nacida como fruto de su trabajo misionero, rodeada de idolatría y paganismo por un lado y con la influencia del judaísmo por el otro. Su vida fue desde el mismo comienzo
una vida de lucha y sufrimientos. En esta carta encontraremos cosas que nos sorprenderán y desafiarán, ya que en mejores condiciones, en mejores circunstancias que las de ellos y con muchos medios más a nuestro alcance para hacer la obra de Dios, quizá estemos bastante lejos de parecernos a ellos en su celo, su fervor, su dinamismo. Y con mucha facilidad, en cambio, identificarnos con sus errores y fracasos demasiado frecuentes en nuestra experiencia cristiana. Como podéis ver, los espacios vacíos en vuestros apuntes están aquí destacados en una letra amarilla y lo que correspondería a la negrita, diríamos, para que los podáis distinguir fácilmente. Muchas veces decimos que si el apóstol Pablo o otros siervos de Dios que a lo largo de la historia vivieron y trabajaron para la gloria de Dios, por ejemplo, en un campamento aquí en Villar de niños la semana pasada, han estado relatando la historia de Cipriano de Valera, no, perdón, de Casiodoro de Reina, me salía Cipriano de Valera, de Casiodoro de Reina. Y Casiodoro de Reina fue el traductor de la Biblia básica que tenemos hoy en nuestras manos, la Reina Valera 60, que es la que hoy tenemos, la que se conoce como la Biblia del Oso. Y siempre decimos, si ese hombre se levantase de la tumba y pudiese ver que en nuestros móviles podemos tener la Biblia en distintas traducciones, no se lo podría creer. Le llevó la vida traducir la escritura, ¿no? Ellos realmente lucharon, sufrieron y enfrentaron situaciones muy difíciles. Por eso es que a veces nosotros estamos lejos de parecernos a ellos en su celo, su fervor, su dinamismo, ¿no? Creo que los pastores también luchamos con esto y cualquier líder de la iglesia a veces en su equipo de trabajo encuentra personas que dicen sí, 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 cuenta conmigo, pero luego a la hora de la verdad no hay ese compromiso, ese celo, esa dinámica. Las cosas se hacen tarde, se hacen mal, no se hacen con excelencia. Y cuando tú has dejado en manos de un hermano el preparar los juegos para tener un tiempo con tus jóvenes o con los niños en la escuela dominical, y ese joven llega con un juego mal preparado, sin acabar, tú te pones nervioso y luego el programa sale a medias. Necesitamos gente comprometida, necesitamos gente que en las cosas más sencillas del ministerio haga las cosas con excelencia. Y en medio de todo esto, vamos a identificarnos también con errores y fracasos demasiado frecuentes en nuestra experiencia cristiana. La historia de la visita de Pablo a Tesalónica y la fundación de la iglesia se encuentra en Hechos capítulo 17. No vamos a detenernos en toda la lectura. Yo recomiendo que luego esta semana, a medida que repasáis estos apuntes, toméis un tiempo para leer lo que sucede allí en Tesalónica, una ciudad a la que llega luego de pasar por Anfípolis y Apolonia, y como hemos ya explicado, Pablo entra en la sinagoga de los judíos. Y el detalle que encontramos aquí es que por 3 días de reposo, el apóstol Pablo discutió con los judíos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien Dios anuncia, decía él, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron, se juntaron con Pablo y con Silas, y también de los griegos piadosos, es decir, griegos que habían buscado en el judaísmo las respuestas a sus necesidades espirituales, que podríamos designar como prosélitos, se juntaron con Pablo y con Silas.
Y entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, etcétera, etcétera. Podéis leer allí que hubo una revuelta y Pablo tiene que salir rápidamente también de Tesalónica. Cuando él habla allí de que por 3 días de reposo, hará pensar que él estuvo solo 3 semanas allí. Luego vamos a aclarar este punto. Seguimos con la idea entonces de que Tesalónica era una ciudad de cerca de 70.000 habitantes en la cual Pablo entró como un extraño absoluto. Y a pesar de la mala experiencia sufrida en Filipos, donde tuvo que soportar castigos físicos denigrantes, no cambió su estrategia agresiva y entró en la sinagoga judía para comenzar allí un testimonio que rápidamente conmovería la ciudad. La novedad de la fe, la oposición de los judíos y la enseñanza acerca de la segunda venida de Cristo se combinaron para agitar a la nueva comunidad de creyentes. Pablo, que había tenido que salir apresuradamente de allí, envía a Timoteo para que les visite, les confirme en la fe y les traiga novedades acerca de las inquietudes de la iglesia. Obviamente, en aquel momento no existían los teléfonos, ni había WhatsApp, ni podían apenas comunicarse por cartas, pero eso presentaba serias dificultades también. Entonces Pablo envía a Timoteo y al regreso de Timoteo, con las noticias que les trae sobre la situación en la que vive la iglesia, él escribe entonces esta carta de Primera Tesalonicenses. En respuesta a estas inquietudes, Pablo les escribe desde Corinto alrededor del año 52. Algunos sugieren 53. Yo he estado repasando mis notas hoy y hay quienes dan una serie de argumentos para hablar de los finales del año 51 y otros prefieren quedarse en el 52. Hay algunos detalles muy interesantes. Galión y personas mencionadas en Hechos 17 han aparecido escritos, las cartas enviadas desde Roma a este procónsul, y entonces hay algunos detalles que nos permiten apuntar bastante bien a finales del 51 y comienzos del año 52. Pablo está en Corinto, ha tenido que salir de otras ciudades, ha llegado a Corinto y desde allí él escribe esta carta. Por esta razón entonces se la considera como la epístola más temprana de Pablo, habiendo sido escrita dentro de los 25 años siguientes a la muerte y resurrección del Señor. Junto con, bueno, perdón. Alguien ha abierto su micrófono. Por favor, tengo que recordarles que no abráis los micros porque si no comienza a entrar ruidos extraños. Así que rogamos, por favor, a los que estáis entrando un poquito más tarde, que os silenciéis para que luego la grabación pueda quedar nítida, ¿vale? Muy bien. Estaba diciendo que estas son consideradas por algunos las primeras epístolas, las más tempranas del Nuevo Testamento. Si alguna otra se la pudiera señalar de la misma época, sería la carta a los Gálatas. Hay quienes sugieren que esa es la primera de las cartas que el apóstol Pablo escribe. Nosotros no vamos a debatir, en realidad no afecta a nuestra vida cristiana en absoluto, ni es un tema que nos deba hacer perder el tiempo. De todas maneras, es interesante saber que estas cartas son las primeras en salir de la pluma de este amado hermano en la fe. Aquí os he colocado un poquito para situarnos este bonito mapa
que contiene los 3 viajes. El primer viaje misionero está en color beige, el segundo viaje misionero, que es el que nos está ocupando, está en un color bordeaux, y el tercer viaje misionero está en color verde, cosa que luego, bueno, en alguna de vuestras Biblias seguramente al final algunas tienen este tipo de información. Nosotros no vamos a detenernos mucho en esto, simplemente es para ver de qué manera el apóstol Pablo recibe, diríamos, de parte de Dios la prohibición de predicar en esta zona para tener que llegar a Filipos, que es este que está aquí arriba debajo de la palabra primero. Allí arriba de todo está Filipos, muy cerquita está Apolonia y Tesalónica, ¿vale? Así que en esta zona es donde el apóstol Pablo llega con el mensaje del Evangelio a esta iglesia preciosa, como luego vamos a ver a lo largo de estos próximos lunes. La importancia de la carta. Es quizá, como hemos dicho, la primera carta escrita por el apóstol Pablo. Presenta los primeros problemas de la iglesia primitiva en cuanto a la esperanza y la moralidad cristiana. Vamos a ver precisamente, y un detalle muy bonito es que en cada uno de los capítulos de esta carta hay una mención acerca de la venida del Señor Jesucristo. No hay un solo capítulo donde el apóstol Pablo no hable acerca de esa esperanza bienaventurada. Obviamente que el capítulo 4, versículos 3 en adelante, son tal vez los que más destacamos a la hora de hablar del arrebatamiento y la esperanza y la venida de Cristo, y en cuanto a la resurrección de los creyentes, pero también es muy importante lo que Pablo va a tratar acerca de la moralidad, es decir, el llamado a la santidad. Recordemos que estas iglesias tenían un trasfondo idolátrico muy grande, y en el paganismo la sexualidad se mezclaba con la religiosidad, diríamos así. Y entonces eso traía una serie de consecuencias que los creyentes debieron cambiar sus hábitos y sus conductas para alinearse con la santidad de parte de que Dios nos pide. Como sabéis, Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Hemos dicho también, y tenéis allí, que es lo primero escrito con relación al arrebatamiento, evidenciando que la iglesia de aquellos tiempos no estaba esperando señales, ellos estaban esperando al Señor. Se respira esa expectativa sobre la inminencia de la venida de Cristo, y Pablo escribe esta carta destacando precisamente esa esperanza. Aunque no hay una enseñanza directa de otras doctrinas, es evidente que las verdades fundamentales del cristianismo eran bien conocidas por la iglesia. Tenéis ahí en el apunte, por ejemplo, la deidad del Señor. En el capítulo 2 y el versículo 15, Pablo dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. La forma en que Pablo habla aquí, esto ya es sobre la muerte vicaria, es el siguiente punto, me estoy saltando. La deidad de Jesús destaca que Jesús es llamado Señor 24 veces en estos 5 cortos capítulos. 24 veces Jesús le llama a Jesús Señor.
Luego señala su muerte vicaria en 1 Tesalonicenses 2:15, también su resurrección física. Él la destaca allí en 1 Tesalonicenses 1:10, donde dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Luego también la conversión del pecador. En el versículo 9 del capítulo 1 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Como vemos, Pablo no argumenta, no está utilizando alguno de los pasajes, por ejemplo, que utilizará con los romanos y que nosotros utilizamos hoy para evangelizar y explicar el evangelio al inconverso para que experimente la conversión. Pablo aquí directamente destaca esa experiencia maravillosa que ellos habían vivido al convertirse de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Como decía también en el capítulo 4, versículo 3, hay un llamado al andar santo. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y Pablo es directo, tampoco da muchos argumentos. Tenemos que mirar otros pasajes de la Biblia para entender cómo es esto de la santidad posicional que hemos recibido en el momento de la salvación. Tenemos que ir a primera Corintios, tenemos que conocer el mensaje de Efesios y buscar en la Escritura muchos pasajes relacionados a la demanda de santidad en la vida cristiana. Pablo no utiliza muchos argumentos, da por supuesto que ellos ya son conocedores de estos temas. Y por supuesto, la obra del Espíritu Santo. Cuando en el capítulo 4, versículo 8, hablando luego acerca de la santidad, les dice, el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. La doctrina del Espíritu Santo también es una doctrina muy amplia en el Nuevo Testamento. Tenemos que ir a los evangelios, tenemos que ir a 1 Corintios, tenemos que ir a Romanos, tenemos que ir a Efesios y a otras cartas para entender cómo la doctrina del Espíritu Santo es muy amplia y los creyentes tenemos que estudiarla, conocerla, vivirla y aplicarla en nuestra vida. Ahora, aquí Pablo simplemente hace una mención en torno a la importancia de no menospreciar lo que Dios nos enseña, porque Él nos ha dado el Espíritu Santo. Así que es una carta verdaderamente importante que nos muestra cómo trabajó el equipo misionero fundando aquella preciosa iglesia de Tesalónica y cómo ellos ya en ese pequeño tiempo que estuvo Pablo y que estuvieron el resto de los misioneros, pudieron beber, absorber las doctrinas fundamentales para la vida cristiana. Pero como estamos hoy en una introducción a la carta, tenemos también que prestar atención a estos temas que son también importantes. La autenticidad de la carta. Prácticamente nadie discute la autoría de Pablo, aunque algunos especulan por el hecho de que las exhortaciones son simples, como acabo de explicar, muy directas, muy claras, sin mucha argumentación, y también que la escatología es tomada de 1 Corintios 15. Allí en 1 Corintios 15 el apóstol va a hablar de la resurrección, va a hablar del arrebatamiento y va a hablar de muchas cosas que nos esperan en el futuro. El vocabulario utilizado en relación con los judíos es propio del apóstol Pablo. De hecho, él se identifica a sí mismo de esta manera. Allí en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 14 al 16, Pablo les va a decir que ellos son imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación
las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Así que hay una semejanza notoria en el vocabulario, como en pasajes que identifican claramente al escrito con lo que Pablo solía escribir. Los nombres también de las personas relacionadas en el escrito coinciden con las mencionadas en el libro de Hechos. En el capítulo 1, versículo 1, Pablo menciona a Silas y a Timoteo al dirigirse a la iglesia de las tesalonicenses. Pablo usualmente mencionaba al equipo misionero, lo hace también cuando escribe a los filipenses, pero luego habla en primera persona. Por lo tanto, no dudamos que el autor de la carta era él. Lo que pasa es que hacía partícipes a aquellos que le acompañaron en el trabajo y en la tarea pastoral. Luego también en el capítulo 3, versículos 2 al 6, él va a tener que explicar la razón por la cual él no pudo volver a Tesalónica. Luego, cuando veamos esto, veremos que era parte de la crítica y de las dudas que habían surgido acerca de su persona y que los enemigos de Pablo utilizaban para señalarle y quitarle autoridad. Y ahí en el capítulo 3 él dice: enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios, y va a decir que estuvo dispuesto él a quedarse solo. Es muy fuerte la terminología que Pablo usa, porque da la sensación de quedarse como huérfano. Es decir, enviar a Timoteo no fue fácil para él, pero tanto les amaba y tanto estaba preocupado porque sabía que aquellos hermanos que eran tiernos en la fe estaban pasando por tribulaciones, que entonces envía a Timoteo porque él quería informarse de su fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, y él va a continuar allí explicando el consuelo que recibió. Así que todos estos argumentos son útiles para que nosotros tengamos la certeza de que el autor de esta carta es Pablo. Y si alguien lo quiere poner en tela de juicio, pues que se atenga a las evidencias que la misma carta nos provee. Por supuesto que también la teología de la carta armoniza plenamente con el pensamiento que el apóstol Pablo va a desplegar en otras cartas del Nuevo Testamento. Historia de la iglesia en Tesalónica. La ciudad de Tesalónica, en primer lugar. Esta ciudad fue fundada cerca del año 315 a.C. por Casandro, que le dio el nombre de su mujer, hermana de Alejandro Magno. Esta ciudad fue conquistada por los romanos hacia el año 168 a.C. y hecha capital de Macedonia. Y por su importancia ganó los privilegios de una ciudad libre, teniendo una base militar y naval. Por ella pasaba la vía Ignacia, que unía Oriente y Occidente. Era de unos 70.000 habitantes, tenía una sinagoga. Y esto es importante porque habla de un conjunto de judíos que vivían en esa ciudad suficientemente grande como para que allí hubiese una sinagoga, cosa que Pablo no encontró en Filipos. Él salió a predicar al río a la hora de la oración a un grupo de mujeres que se reunían a orar. No había sinagoga en Filipos, pero sí la había en Tesalónica. Y como esto era adecuado para la táctica misionera, Pablo
y sus compañeros entraron en aquel lugar para presentar allí el mensaje del Evangelio. La iglesia en Tesalónica. Pablo comenzó a evangelizar Europa desde Filipos, provincia de Macedonia, en su segundo viaje misionero. Sus compañeros eran Silas, Hechos capítulo 15, versículo 40, cuando Pablo se separa de Bernabé, escoge a Silas, y luego a Timoteo en el capítulo 16, un joven de 18 años. Se reúne con él y lo incorpora por el buen testimonio que él tenía, y también junto con Lucas en Hechos 16:10. Lucas, que es quien escribe Hechos de los Apóstoles, nos habla de que él también formó parte del equipo que fue a anunciar el Evangelio allí en Hechos 16:10. El testimonio entonces en Filipo comienza con la conversión de Lidia y la iglesia comienza a funcionar en su casa. El incidente con la muchacha adivina los lleva a la cárcel, donde luego de una reunión de alabanza y oración el carcelero se convierte. Hechos 16, 11 al 40. Las autoridades de la ciudad les piden que se vayan, pero Lucas queda para consolidar la obra allí. Capítulo 16, versículo 40, ya Lucas dice: saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Esto nos habla de que Lucas no forma parte del equipo que llega a Tesalónica luego. Él se queda en Filipos. No voy a entrar en los detalles de esto, solo quiero señalar que el apóstol Pablo mantenía una carga por las iglesias que fundaba y dejaba allí, renunciando a la presencia de un elemento tan útil como podía ser Lucas, el médico amado, y continúa el ministerio. De Filipos se va, sí, pero ¿cómo se va? Se va con la espalda lacerada. Y esto se lo va a recordar luego en el capítulo 2 a los tesalonicenses. Cuando leemos la epístola a los tesalonicenses, es importante que nos situemos, que procuremos entender cómo los tesalonicenses conocieron a Pablo y cómo Pablo les conoció a ellos. Cómo podemos desentrañar en la lectura de esta preciosa carta la transformación espiritual que ellos experimentaron y a su vez lo que observaron en aquel hombre que venía de haber sido ultrajado, va a decir en el capítulo 2, es decir, estaba muy presente las heridas de los azotes y la noche en el calabozo, aunque el gozo de la salvación del carcelero, el terremoto, siempre pensamos en eso y minimizamos el dolor, la ignominia, la frustración y el sufrimiento que Pablo y Silas tuvieron que llevar. Pablo, además de eso, llega a Tesalónica y se sustenta con su propio trabajo. En el capítulo 2 y versículo 9 les dice: os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Luego añadirá en el 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 8, ni comimos pan de balde, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Es decir, se los vuelve a recordar en la segunda carta. Por lo tanto, el apóstol Pablo tenía una pasión, tenía un compromiso, tenía un llamado a la excelencia y estaba dispuesto a sustentarse con su propio trabajo para poder tener abierto el camino al corazón de aquellas personas. Esta predicación que él realiza entre los tesalonicenses es poderosa, obviamente que es poderosa, pero rodeada de graves dificultades
que desembocarían en la necesidad de abandonar la ciudad apresuradamente. La iglesia fue enseñada por Pablo durante un tiempo que debió ser de más de 3 semanas, ya que estando allí en 2 oportunidades recibió ofrendas desde Filipos. De hecho, cuando le agradece a los filipenses, en la carta a los filipenses, en el capítulo 4 y versículo 16 les dice: pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Así que Pablo está aquí dando un testimonio extraordinario. Hubo ocasiones en las que él tuvo que poner las manos en el arado, en el trabajo diario, para ganar su sustento propio. Pero también hubo ocasiones donde la ofrenda de los filipenses permitieron que él dejara el trabajo personal para poder dedicarse enteramente a la predicación del evangelio. Y si los filipenses le enviaron más de una vez, una y otra vez, como dice aquí, que pudo ser 2, 3 o 4 veces, él es un término genérico, ¿no es cierto? Una y otra vez, por lo menos fueron 2 veces, es difícil pensar que esto hubiese ocurrido en el plazo de solo 3 semanas. Sinceramente, mi pensamiento es que tenemos argumentos para decir que Pablo predicó 3 semanas en la sinagoga. Dice, y Pablo, como acostumbraba, Hechos 17:2, fue a ellos, a los judíos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Pero luego le echaron de la sinagoga, luego se cerraron las puertas de la sinagoga para él, lo cual no significa que él haya salido de la ciudad inmediatamente, porque como vemos, hubo un tiempo en el cual él pudo recibir ofrendas reiteradas de parte de la iglesia de Filipos. Y en aquellas épocas, obviamente, el traslado, el viaje, las idas y venidas no eran una cosa inmediata, sino que todo viaje llevaba su tiempo. Muy bien. Objetivos de la carta, ya nos vamos acercando a la finalización de nuestra clase. Dice que al abandonar la ciudad, Pablo tuvo un breve ministerio en Berea y Atenas. Y es desde Atenas que Timoteo es enviado por Pablo a Tesalónica, lo que acabamos de mencionar en el capítulo 3 y versículo 2. Timoteo, colaborador nuestro en el Evangelio, lo enviamos para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Luego regresa, pero se reúne con Pablo en Corinto, capítulo 18 de Hechos, versículo 5 dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y esto es, si veis Hechos 18, con Pablo en Corinto. Él trae noticias sobre la marcha de la iglesia que son muy favorables. Con solo leer el versículo 3 al 7, que va a ser el tema de la próxima clase el lunes, por eso no me voy a detener aquí, vamos a ver cómo Pablo describe el amor, la fe, la constancia y las evidencias de una transformación espiritual extraordinaria en la vida de estos tesalonicenses, experimentando el poder del Espíritu Santo y no solo quedándose en la idea de recibir, sino que imitaron al apóstol Pablo al recibir la palabra y luego compartirla de tal manera que llegaron a ser ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Así que Pablo les escribe para fortalecer su fe. Capítulo 1, versículo 2 al 10. Este va a ser nuestro tema. La próxima clase vamos a bosquejar la epístola y vamos a descubrir
de qué manera eficaz, pastoral, Pablo nos da un ejemplo de un aconsejamiento que sale del corazón de un hombre que quiere bendecir a quienes están pasando momentos de dificultad y de tribulación. Hay buenas noticias, pero las circunstancias que la iglesia está atravesando son difíciles y Pablo tiene que fortalecerles, alentarles en medio de la persecución. Lo acabamos de leer, que lo que los judíos hicieron, ellos también lo han padecido. Vosotros sois imitadores de las iglesias de Dios que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que padecieron los judíos. Y esto tiene que ver con una dura persecución, con una situación muy difícil. Por esa razón, Pablo no podía soportar estar sin noticias de ellos y envía a Timoteo para que regrese luego a Corinto y le traiga el informe del estado de aquella iglesia. También quiere aclarar sobre su conducta personal y defenderse de la crítica judaizante. Esto no deja de ser un poco doloroso, ¿no? Pero realmente es impresionante ver las acusaciones. Cuando lleguemos al capítulo 2, vamos a ver cómo Pablo tuvo que sufrir la crítica injusta, y esto tiene que ser algo que prepare nuestros corazones, porque cuando quieres servir al Señor, no estamos libres de que haya quienes no nos comprendan, de quienes nos malinterpreten y de quienes incluso con una ácida crítica hieran nuestros sentimientos y nuestro corazón, y esto puede llevarnos a el desánimo en el ministerio. También Pablo quería instruirles en una forma más completa en relación con la venida del Señor. Esto nos hace pensar también en que Pablo estuvo un tiempo más que suficiente con los tesalonicenses, porque cuando les escribe, les dice: vosotros mismos sabéis, como vosotros sabéis o recordáis. Así que Pablo tocó muchos de estos temas con amplitud con esta iglesia, y estas son cosas que no se pueden hacer en un tiempo demasiado breve. Obviamente quiso tranquilizarles, porque algunos de ellos habían comenzado a experimentar la muerte, y esta muerte, ellos decían: ¿qué va a pasar con los que han muerto? Y el Señor Jesús no ha venido. Por eso les escribe de esta forma en el capítulo 4. También quiere instarlos a la santidad. Como hemos dicho, había unos modelos paganos de vida que observaban en la vida alrededor y que muchos de ellos habían practicado como hábitos en su antigua vida en la idolatría y el paganismo. Y ahora sus vidas tenían que cambiar. Tesalonicenses es una carta preciosa que nos desafía a la vida cristiana en santidad. Y finalmente, otro objetivo de la carta es aconsejar acerca de cómo desenvolverse en la congregación en varios aspectos. La última parte del capítulo 5, versículo 12 en adelante, el apóstol va a dar unos contenidos muy directos, muy concretos, y muy eficaces también para nosotros hoy en la vida de la iglesia. Frecuentemente regreso a Tesalonicenses 5 para recordar algunas cosas que en mi vida pastoral y en la vida eclesial tenemos que tener muy, pero muy presentes para buscar así agradar al Señor. Rápidamente, y antes de ir al cuadrito personal, lugar y fecha de la carta ya lo hemos mencionado, por los datos que aporta
Pablo, el libro de Hechos, Pablo tuvo que escribir desde Corinto en respuesta al informe que le trajo Timoteo. Hechos 12 menciona a Galión como el procónsul contemporáneo de aquellos días, ante quien Pablo fue llevado. Una inscripción llamada de Delfos, en la que un asunto que Galión había remitido al emperador Claudio es tratado allí, fechado en el año 50, por lo que si Pablo fue llevado ante Galión, poco después de escribir esta carta, la fecha de esta epístola sería en el 51 después de Cristo. Esto la sitúa como el escrito más antiguo, o a lo sumo, el segundo en antigüedad de los escritos de Pablo. Y entonces, ya concluyendo, tenéis un cuadrito allí vacío que ahora lo vamos a comenzar a llenar. El creyente en el capítulo 1 es considerado sobre todo en base a su salvación, ¿vale? Algo que va a destacar de manera especial en este capítulo es el creyente y su salvación y las evidencias. Hemos mencionado recién el versículo 9, os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Pero no es solo ese versículo. Los versículos anteriores dan evidencia de la experiencia de salvación de los hermanos tesalonicenses. La venida de Cristo es una esperanza inspiradora. Allí en el capítulo 1, el apóstol Pablo, y al versículo 10, les dice que ellos se convirtieron de los ídolos a Dios, y luego dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien los libra de la ira venidera. Así que la venida de Cristo era una esperanza inspiradora para los que han sido llamados, porque en el versículo 4, Pablo les habla acerca de la elección, sabiendo, hermanos amados de Dios, vuestra elección, que nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras, sino en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Ellos oyeron el evangelio y luego, como veremos, también lo proclamaron. Una referencia o interreferencia la tenemos en la segunda carta. El capítulo 2, versículo 13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes, etcétera, etcétera. No vamos a leer todo el párrafo, el tiempo no lo permite. En segundo lugar, el capítulo 2 habla del creyente y su servicio, porque vamos a ver cómo Pablo llevó adelante el ministerio y el ejemplo de servicio que él nos da. Por lo tanto, nosotros tenemos que confrontarnos con la lectura de este capítulo. La venida de Cristo será una esperanza inspiradora. En el capítulo 2, verso 19 dice, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Porque vosotros sois nuestra gloria y gozo. Por lo tanto, la venida de Cristo le anima a aquellos que son premiados. La referencia o la interreferencia la tenemos en 2 Juan 8, donde dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis plena recompensa o galardón completo. Por lo tanto, el servicio del creyente frente a la venida de Cristo se siente impelido porque nos espera un premio, como promete también la Escritura en otros sitios como Hebreos capítulo 12 y 11, versículo 6. Luego el capítulo 3, el creyente y su santidad. Capítulo 3, el creyente y su santidad. La esperanza de Cristo es una esperanza en este sentido purificadora.
aquí en el capítulo 3 y el versículo 12 y 13, dice: el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para afianzar vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre. ¿Dónde? En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Por lo tanto, la venida de Cristo y la santidad del creyente es una esperanza inspiradora para los tentados. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 3, nos dice la palabra de Dios allí: todo aquel que tiene esta esperanza puesta en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Capítulo 4, el creyente y su sufrimiento. La venida de Cristo es una esperanza consoladora. En el capítulo 4, luego también de hablar de la pureza y santidad, del versículo 1 al 8, entra al versículo 12, entra al versículo 13 hablando de la segunda venida del Señor, dando consuelo a aquellos que habían perdido seres queridos. No queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Por lo tanto, la venida de Cristo es una esperanza consoladora para el creyente que se siente acongojado, que sufre por no solo la persecución, sino por la pérdida de seres queridos. Y en este caso, 1 Corintios capítulo 15 y versículo 52 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, etcétera, etcétera. Y todo el siguiente párrafo hasta el versículo 58 es una fuente de consuelo para aquellos que han perdido seres queridos. Y finalmente el capítulo 5 es el creyente y su seguridad. Aquí en Primera Tesalonicenses, la venida de Cristo es una esperanza motivadora. Nos motiva, dice el versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, si hay alguno que está desanimado, tiene que refugiarse en la seguridad que tenemos de aquel que dice el verso 24, es fiel. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y esto nos lo va a recordar el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1 y versículo 3, hablando de la esperanza viva. Bienaventurado, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así que, amados hermanos, con 58 minutos y 54 segundos de exposición, llegamos al final de nuestra introducción a la epístola a los Filipenses. No he preparado tareas, que ahora me acuerdo que el pastor Manolo me encargó rigurosamente que os diera trabajos. Pero bueno, tenéis unas cuantas lecturas para hacer, ¿vale? Leed Hechos 16, Hechos 17, y sí os voy a dejar una tarea con la que Dios ha bendecido mi vida de una manera extraordinaria. Y es que os recomiendo leer la epístola a los tesalonicenses una vez al día, desde hoy hasta el lunes que viene. Una vez al día, los 5 capítulos. Vais a ver que los leéis. Bueno, si los leéis rápido, los leéis en 5 minutos. Leedlos pausadamente, en 20 minutos los podéis leer y vais a ver que vais a sacar tanta bendición. Y la clase que vamos a tener el próximo lunes
va a ser mucho más rica y vais a disfrutar mucho más contenido si hacéis esta tarea. Así que Manolo, si quieres abrir tu micro para despedirnos o añadir Muy lo que... bien, gloria al Señor. La verdad que ha sido una clase magistral, una clase excelente. Hay mucho trabajo ahora para repasar, para leer la carta, leer todos los textos que nuestro hermano nos ha dado. Yo creo que nunca en mi vida he escrito tanto y tan rápido, todo con el teclado del ordenador, para que nuestra hermana Carmen de Valencia pudiera aprovechar absolutamente todo. Así que me he aprendido prácticamente de memoria, Walter, todo lo que has dicho, porque te he oído y lo he escrito en un 80% todo lo que has dicho. Así que creo que no olvidaré nunca la clase de esta noche. Muchísimas gracias, hermanos. Espero que hayan disfrutado. Esto es una típica clase de una escuela bíblica. Ahora vendría otra asignatura y más tarde vendría otra, y así 7, 8 horas por día, y así durante 3 o 4 años hasta que finalmente te dan un diploma y te dicen, ahora búscate la vida, vete a servir al Señor. Así que excelente, ¿verdad? Parece mentira de una carta relativamente tan breve, tan pequeñita, la cantidad de cosas que se pueden sacar. Lo que ha dicho Walter lo ratifico, yo personalmente lo haré, leer cada día la epístola a los tesalonicenses, la cual va a traer muchísima riqueza a nuestra vida y nos va a ayudar mucho para prepararnos, ¿verdad? Y para saber que el ministerio no solamente son aplausos y gloria a Dios y aleluya, y fotografías y firmas de libros y comidas por aquí, comidas por allá, sino que también a veces pues hay las cosas que el apóstol Pablo padecía, ¿no? Gracias, Walter, de todo corazón. Espero, chicos, que hayan aprendido Estoy muchísimo. muy feliz de ver tantos hermanos, tanta gente participando. Es para mí un privilegio. Estoy muy feliz esta noche. Gracias. Hay otro tanto de hermanos que no se han conectado esta noche por el tema del horario, pero ha quedado grabado y bueno, creo que ya después tú ya lo tienes arreglado con Armando. Sí. Para mandárselo a los hermanos de California. Armando me acaba de mandar un mensaje, no ha podido asistir a la clase esta noche, no porque no ha querido, sino porque lo he mandado al aeropuerto a buscar a una hermana que viene de Estados Unidos para estar un mes aquí con nosotros y el avión venía retrasado y me ha dicho que no ha podido llegar, pero bueno, que lo disculpemos, ¿de acuerdo? Hermanos, terminamos dándole gracias al Señor por esta clase magistral que nos ha ayudado muchísimo a recordar algunas cosas y a aprender otras que nos van a venir muy bien en nuestra vida. Oramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias de todo corazón por tu palabra, que es una auténtica maravilla, una joya que tú nos has dado para que nos fortalezca, nos guíe, nos anime, nos inspire. Y gracias, Señor, por el ejemplo tan grande que nuestro hermano Pablo nos dejó junto con sus compañeros como Lucas, Silas, Bernabé, Timoteo y otros. Señor, ayúdanos a recordar todo lo que hoy hemos aprendido, a tenerlo en cuenta, Señor, todas y cada una de las cosas que hemos oído y aprendido y que vamos a descubrir también en esta carta preciosa. Danos a todos, Señor, un resto de día bendecido, en paz. Los que vamos ahora a descansar, renueva tú nuestras fuerzas, Señor, y que el anhelo, el deseo de aprender, el anhelo de servirte nunca desaparezca de nuestras vidas, sino que cada día nos levantemos con más entusiasmo y con más deseos que nunca de anhelar tu venida, pero también de servirte en el reino que tú nos has puesto aquí en la tierra, Señor. Guárdanos de todo peligro, de todo mal. Gracias por la vida del pastor Walter. Síguelo usando, síguelo bendiciendo, prospéralo grandemente. Y a todos y cada uno de nosotros, Señor, ayúdanos a prepararnos para servirte cada día mejor. Tenemos anhelo de aprender, de prepararnos, porque todavía queda mucho camino por recorrer y muchas cosas que aprender en la vida. Gracias por todo, Dios mío, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga. Nos vemos Dios mediante. Bueno, yo mañana les veo en el devocional. Nos vemos
en cualquier momento. Saben que tenemos Amén. línea abierta. Hermanos, que descansen. Buenas noches. Bendiciones para todos. Amén, Saludos pastor. para todos. Amén, hermano. Gracias. Gracias. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Amén. Gracias. Bendiciones para todos, queridos hermanos. Buenas noches, Espero que hayas pastores. Dios escuchado los bien bendiga. lo que te escribí. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, hermanos queridos. Buena Rita En todas María. partes. Dios los bendiga. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones.